lugar, vamos a regalar el título de todas estas conversaciones a los efectos de ir trazando una cierta marca que permita seguir el rumbo de las charlas. Habíamos decidido llamarle la opción espiritual, porque se trata fundamentalmente de cuál debe ser el partido que espiritualmente uno tome en el camino de la vida. Conviene, pues, empezar por señalar las líneas generales de este título. Opción porque es una decisión que nosotros tomamos. Cuando hemos decidido ser cristianos, hemos tomado una decisión frente a la realidad. No es una decisión de tipo natural. Es una decisión que implica, de hecho, una cierta iluminación que viene de la fe, sin la cual la posibilidad de la opción cristiana no existiría. Para iniciar la conversación de hoy sobre la base de un argumento, voy a hacer referencia a un artículo que leí hace muy poco. No un artículo, sino una carta de un lector X en los Andes. Es interesante, no por lo que en sí mismo dice la carta, sino por lo que es síntoma de una espiritualidad muy común en nuestra época, y sobre todo muy común entre los católicos. La autora de la carta es una profesora, por supuesto se ve que es católica aunque no lo dice, pero se nota por el rumbo que quiere darle a su pensamiento. Parte de este supuesto, ¿cómo se puede hablar de educación, dice ella, sin decir lo que el hombre es? Habla entonces de la posibilidad de iniciar el tema educativo sobre la base de una definición de lo que el hombre es. Indudablemente ella quiere llevar al lector a definir un hombre que no solamente está asentado en el orden de la naturaleza, con aquellas disposiciones que son las propias del animal racional, sino que al mismo tiempo es un ser abierto, dice así, a la trascendencia. Esta posibilidad de la apertura a la trascendencia nos hace reír un poco, porque de alguna manera es la forma subrepticia en que los cristianos quieren indicar de que el hombre está orientado a una cierta participación con Dios. En realidad, si uno atiende a aquella disposición natural del conocimiento, hay en la disposición natural del conocimiento la posibilidad de un acceso a un razonamiento de tipo metafísico que lleve a concebir la posibilidad de un ser, de una realidad ultrafísica que más allá de la física da cuenta y razón de las cosas de este universo. No es nada fácil orientar este razonamiento en el terreno pura y exclusivamente natural. El año pasado nosotros hicimos un examen general sobre el origen mismo de la filosofía y veíamos cómo en su origen la filosofía está sostenida por una fe religiosa tradicional, antigua.
que lo pone al hombre en contacto con las fuentes de la revelación. El hombre antiguo no era un hombre ciego, absolutamente, con respecto a la posibilidad de un cierto conocimiento, que provenía no ya de la actitud del hombre para conocer, sino de la divinidad, de Dios mismo, a través de la revelación. Y veíamos cómo en el proceso de la filosofía, cuando se inicia lo que nosotros conocemos por filosofía, con Sócrates, en este proceso el objetivo o el propósito mismo de la socrática era examinar, analizar, determinar qué es lo que verdaderamente corresponde a la naturaleza de los dioses. Para aclarar, partamos del hecho de que Sócrates vivía en una época determinada, ahora se habla mucho de eso. Y en cierto modo se insiste con preferencia, como si la época en alguna medida estuviera determinando y no condicionando nuestra manera de pensar. Es eso que algunos autores cristianos llaman la cronolatría propia de la época, esa idolatría del tiempo, como si el tiempo trajera consigo en el curso mismo del tiempo una suerte de revelación especial que nos hace partir en cada situación histórica de un determinado, diríamos, forma de pensar que se nos impone por el tiempo mismo. Sócrates pertenece efectivamente a una época, y la palabra también es griega, crítica, de crisis. Y quiere decir que el término crisis viene de un verbo griego que significa zarandear, sacar el buen grano de la paja. La crisis supone, pues, siempre la posibilidad de examinar la situación concreta en la que el hombre se mueve. Sócrates nace en la época en que Atenas está invadida por la sofística, es decir, por aquellos que pertenecen dentro de la cultura griega a lo que constituyen entre nosotros los intelectuales, en el sentido peyorativo del término. La palabra intelectual puede querer muchas cosas, pero fundamentalmente es el hombre que tiene una relación constante con las ideas y el que maneja las ideas. Y a veces no hace nada más que jugar un poco con las ideas, que es lo que sucedía con la sofística. Frente a esta invasión de la sofística, que equivale a lo que hoy constituyen para nosotros los ideólogos, los que manejan ideas, Sócrates se pregunta qué es lo que realmente es digno de los dioses. ¿Qué es lo que los dioses pueden habernos revelado? Existen viejas palabras, en griego el término es palai legetai, viejas palabras traídas hasta nuestro conocimiento a través de los poetas. Pero estas viejas palabras han sido manejadas, traficadas, comercializadas y a veces industrializadas por los poetas y convertidas en una cosa distinta de lo que fue en el principio. Lo que Sócrates pretendía saber. ¿Y qué es lo que los dioses pueden haber dicho? No lo que dijeron. Y sé que acá la situación de la socrática es distinta a aquella de la cual puede partir un cristiano. Porque en el cristianismo hay una revelación concreta que tiene una fuente determinada. Y hay
una institución que tiene por objeto y por misión defender la autenticidad, la pureza de esa revelación, que es la Iglesia Católica. Los griegos no conocieron una institución semejante. De manera que si la revelación primitiva existió, quedó a veces en manos de los poetas que la trabajaron un poco a su manera, a su modo, interpolando cosas, modificando otras, alterando otras y dando, diríamos así, pasto a la imaginación, que hizo de los dioses hombres, no ya dioses. La pregunta entonces de la filosofía era esta: ¿qué es lo que Dios puede habernos enseñado o habernos dicho? Y con ese propósito nace la filosofía. La razón humana está pues orientada naturalmente a un conocimiento de esta naturaleza. Pero si ustedes tienen una noción más o menos clara de las muchas complejidades que se dan en el transcurso de la vida, advertirán que hay muchas influencias, muchas cosas que corren a la par con nosotros y que de alguna manera alteran el uso claro, preciso de la razón y de la inteligencia, y no nos permiten muchas veces llegar de una manera clara, precisa y pura a la fuente de donde emana este saber, que es el saber revelado. Y una de las interferencias que puede tener una influencia más peligrosa sobre nuestra manera de razonar es la de la ciencia. Fíjense, aquí es donde aparece la curiosidad. La ciencia, en cierto modo, es el resultado del ejercicio del hombre en su conocimiento de la realidad. El hombre conoce la realidad y constituye la ciencia, que desde un punto de vista puramente subjetivo es un hábito que se realiza en nuestra mente cuando adquirimos una cierta ejercitación en el conocimiento de algo, de una cosa. Hay un hábito médico, hay un hábito económico, hay un hábito legal, para los hombres que estudian cada una de estas cosas y que van adquiriendo esa mayor facilidad de la mente en el ejercicio de este tipo de conocimiento, de este tipo de saber. Pero ¿de qué manera puede la ciencia estar en contra de la ciencia? A fin de cuentas, la filosofía sí es algo de ciencia. Y hay una ciencia metafísica, como hay una ciencia médica, como hay una ciencia económica. La metafísica tiene también sus derechos. ¿De qué manera, decimos, puede el ejercicio científico invalidar el ejercicio de este otro conocimiento que es el que nos lleva a ponernos en contacto con la fuente divina y a la cual hoy, de una manera un tanto eufemística para no chocar la mentalidad de la mayor parte de los hombres, se dice apertura hacia la trascendencia? Para evitar hablar de Dios, para evitar hablar de una posible revelación y para no caer en todos esos fanatismos fundamentalistas a los que están tan habituados la mayor parte de la gente que concurren a estos lugares. Sucede eso. Para evitar eso, precisamente, se habla de esta apertura a la trascendencia. Existe, efectivamente. ¿Y de qué forma la ciencia puede impedir esta apertura a la trascendencia? Pues simple, a veces imponiendo un tipo de método. Es científico lo que es pasible de verificación sensible, concreta. Lo
lo que puede ser verificado, sea por nuestros sentidos, sea por la prolongación de nuestros sentidos, que son aquellas máquinas que nos enseñan a ver o a observar la realidad. Y efectivamente hay muchos aspectos de la ciencia cuya verificación se da en el orden de los sentidos. Si nosotros discutimos acerca de la forma de una hoja, en última instancia la decisión está en observar la hoja y ver a qué se parece, si a una espada, si a un corazón o si a una otra cosa, y de ahí nacerá el término que yo aplique a la hoja. Si discutimos el color, lo mismo, la verificación está allí. Si discutimos alguna otra realidad cuya posibilidad de ser examinada existe, es visible, es sensible, es palpable, la conclusión está en la observación real. Pero el peligro es en que esta modalidad, perfectamente aceptable en el terreno en que este saber se realiza, incide sobre otros saberes. Yo muchas veces como profesor de filosofía le he oído decir siempre al alumno que se levanta un poco en contra de lo que uno está enseñando. Lo hay. A partir de Kant no se habla más de metafísica. Y usted no hablará más de metafísica. Para nosotros católicos Kant no existe. Y si existe, existe de alguna manera. Existe simplemente como un hombre que se ha equivocado tremendamente en el conocimiento de la realidad. No lo consideramos un gran filósofo. Yo estoy dispuesto incluso a considerarlo como lo consideraba Marx, un ideólogo. Marx lo dice, un ideólogo burgués. Tiene razón Marx en eso. ¿Por qué? Indudablemente, alguna razón tiene. Él saca una serie de conclusiones que están impostadas ya en el pensamiento de Kant o de Hegel. De manera que para nosotros esta terminación o esta prohibición, no se hable más de metafísica, es una prohibición protestante. Nace en el pensamiento protestante. Surge de eso que se llama el modernismo protestante, pero para nosotros católicos no nos afecta. Tenemos una manera de razonar, de pensar, muy distinta a las del protestante. Y aquí conviene hacer un paréntesis para señalar en qué consiste esta distinción y no aceptarla pura y exclusivamente de palabra. El protestante es el hombre que está solo frente a Dios y que de alguna manera decide cuál es el tono, cuál es el alcance y cuál es la proyección de la palabra divina, según cómo a él se le aparece. Indudablemente este hombre, cuando pierde esa certeza que le da su fe, lo que él entiende por fe, porque el protestante entiende por fe algo que es lo mismo que entiende el católico, y ya vamos a explicar mejor esto. El protestante entiende por fe eso que en buen católico se llama la fe subjetiva, es decir, mi convicción interior, mi absoluta certeza de que Dios me ha elegido para salvarme. Es una fe, una adhesión que casi dentro de lo que nosotros podemos entender se confunde en nosotros con la esperanza. No es fe, porque en el sentido católico la fe es la adhesión que yo hago objetivamente a aquellas proposiciones que la Iglesia enseña. Eso que constituye la dogmática y que aparece claramente expresada en las líneas fundamentales del credo, a eso creo. Y en eso constituye mi fe. De manera que la fe católica es una adhesión al testimonio de Dios, tal como la Iglesia lo sostiene. Es objetivo.
particular. Puede ir o no ir envuelta en una atmósfera de emotividad X. Muchos santos no lo son. No podían dar la misa sin llorar durante todo el tiempo que daban la misa. Se llama un don de lágrimas o lo que sea. Que algunos lo tienen, otros no. Y otros no sienten absolutamente nada, pero su fe es la adhesión. Aquello que la Iglesia sostiene. Y en eso constituye la fe. El protestante tiene una fe subjetiva. Y cuando pierde esta fe subjetiva, cuando pierde esa fuerza que lo adhiere a esa convicción de que él se va a salvar, generalmente trata de dar una interpretación del mundo, de Dios, del hombre, del alma, que responde a exigencias subjetivas, personales, propias de él, casi más relacionadas con la poesía que con la ciencia. Por eso siempre hay en los pensadores modernos ese ámbito poético que los que conocen bien alemán lo encuentran en Hegel, lo encuentran sobre todo en Nietzsche. Incluso los que no sabemos alemán y hemos leído a través de traducciones, lo seguimos encontrando en Nietzsche, no así en Hegel. Yo en Hegel, a pesar de que algunos buenos traductores como Hippolyte tratan de acercarlo en lo posible a un idioma latino, no logran nunca acercarlo del todo, porque es poesía. Y la poesía está hecha en un idioma y no en otro. Es casi intraducible. Lean ustedes una traducción en cualquier lengua del Martín Fierro y me van a... O lean una traducción de Federico García Lorca, entonces van a ver que así se pierde todo. No es Federico García Lorca, es cualquier otra cosa, pero no es. No tiene el tono, no tiene el colorido, no tiene nada, nada de aquello que lo hace ser una cosa que está para ser dicha y hablada en este lenguaje, y no en otro. Por eso el pensamiento moderno, la mayor parte de estos pensadores, tiene mucho de poético y se aparta, por supuesto, de esta forma objetiva, social, que es típica del hablar del católico. El católico cuando habla para la asamblea, es decir, para la iglesia. Y la iglesia es la asamblea. Habla para los demás. Habla para ponerse y entenderse con los otros. No habla para tratar de discernir en qué consiste este elemento subjetivo que él quiere dar a traducir y que generalmente solo se puede traducir a través de la música o a través del verso para aquel que está en la misma ola, en la misma sintonización que yo y que puede entender la música o puede entender el verso, o que el verso y la música le hablan a su vez de una subjetividad que es la propia de que alguien que escucha música o escucha verso. Por eso bien dicen que la filosofía alemana, en última instancia, es música. Y es en la música donde este pensamiento que nace del protestantismo, en función precisamente de este carácter subjetivo que tiene, se convierte en música. El pensamiento tradicional católico no es así. Decimos, es social. Nuestros idiomas latinos, surgidos del latín, nacidos del latín, son idiomas para comunicarse, para entenderse. Y hay un dicho latino que es claro en este sentido. Hay que decir lo que se puede decir. Nada más. Lo que no se puede decir no hay que decirlo, ni tratar de decirlo, porque uno incurriría en una serie de cosas que harían perder de vista la clara precisión, la nítida forma de los conceptos y entrar en una atmósfera, diríamos así, de irrealidad o en una atmósfera de ineptitud para percibirlo. Importante destacar esto.
para indicar al mismo tiempo cómo este pensamiento que fue la filosofía, que era una ciencia fundada en la razón y en el razonamiento, se pierde en la época moderna y se convierte en poiesis, en una forma poética de hablar de cuál es mi interpretación propia, acentuando el mi interpretación. El mi es la interpretación mía de la realidad, no la interpretación que podemos tener nosotros de la realidad en un esfuerzo de mancomún, en un esfuerzo en el cual todos de alguna manera al unísono tratamos de penetrar en los entresijos de la realidad, y aunque unos penetren con más inteligencia, son los que nos van revelando a nosotros los descubrimientos que hacen en esa realidad. Volvamos al punto de partida. En el punto de partida nosotros decíamos esto, y una carta de una profesora en la cual precisamente ella habla de la necesidad de definir al hombre para poder hablar de la educación que le corresponde, y de que es conveniente que en esta definición del hombre aparezca nítidamente esta orientación fundamental que el hombre tiene con respecto a Dios, a lo que ella llamaba, de una manera muy eufemística, la trascendencia. ¿Qué es lo que nos llamaba la atención en esta carta? Y aquello a lo que hicimos referencia en un principio y que queremos destacar acá. La actitud general que tiene en la actualidad el católico de no presentarse como católico. Hay que aprovechar la Declaración de los Derechos del Hombre, hay que aprovechar la atmósfera de comprensión propia del liberalismo para introducir allí nuestro contrabando católico. Deslizarnos subrepticiamente en esa atmósfera un poco ambigua, un poco ambivalente, en el cual, diríamos, el pensamiento liberal ve como en la noche a todos los gatos pardos, y de alguna manera entre esos entresijos, entre esas pequeñas aberturas que se observan en el pensamiento de su introducir nuestro catolicismo. No vamos a hablar de Dios, no vamos a hablar de la revelación, no vamos a hablar incluso de que la causa formal de la religión, lo que hace a la religión en su puridad es la gracia. No vamos a hablar de eso, porque si hablamos de eso nos vamos a echar encima muchos enemigos. Nos van a decir fundamentalistas, nos van a decir fanáticos, nos van a decir que en cierto modo queremos acaparar para nosotros toda la verdad religiosa y no dar posibilidad a que también los judíos tienen su verdad religiosa, y los árabes tienen su verdad religiosa en el Islam, y los paganos tienen sus verdades religiosas acá, allá, en el otro lado. Pero aquí es donde se juega la opción intelectual nuestra. No podemos ser liberales. A uno le gustaría ser. En este sentido, me gustaría poder hablar con todos los demás, ponernos de acuerdo. Sí, el Islam es una religión, el judaísmo también, pero si yo voy a examinarlo a la luz del pensamiento de Jesucristo, los judíos han rechazado a Jesucristo. Fíjense que acá hay que aclarar bien esto, que ha sido aclarado muchas veces por judíos. La iglesia fue fundada por judíos, racialmente considerados. Nuestro Señor pertenecía en su cuerpo a un cuerpo que era procedente de la casta hebrea, hebreo, y Nuestra Señora era hebrea. Entonces no se trata acá pura y exclusivamente de una cuestión racial.
absurda que suele surgir a veces como una acusación para hacer callar a la gente que está hablando en un momento determinado. Se trata de una opción espiritual. El judío aquel que opta contra Cristo y que en cierto modo no considera a Cristo el sumum, la coronación del esfuerzo religioso que viene desde el comienzo y termina y culmina en Cristo, nuestro Señor. El judío no lo considera. Pero desde nuestro punto de vista, la religión como proceso culmina en Cristo, termina en Cristo. Ahí es donde se consuma y se termina la revelación. Después de Cristo habrá unas revelaciones particulares, yo no entro en la discusión. Generalmente los demasiados aficionados a las revelaciones particulares macanean que da gusto, que no, los dejo a ellos. Mientras la iglesia no se manifieste, cuando la iglesia se manifieste dice, sí, acá hay una revelación, bueno, magnífico. Mientras tanto, no dar mucha importancia a la manifestación que aquí o allá escucharon estos o aquellos. No entra dentro de la consideración. Puede ser, puede no ser. De hecho, con Cristo termina la revelación. Y esa es la buena nueva. No hay otra. El Islam es un retorno a formas judaicas anacrónicas. Y más que un retorno, más que un anacronismo, más que una fosilización, es una regresión querida. Aceptada como tal, de manera que no es una religión más que yo puedo poner al lado de la religión cristiana, ni siquiera al lado de la religión judía, porque es una simplificación de los elementos que el judaísmo tuvo, adoptó de la revelación bíblica. No es más que esa simplificación, y no es una religión. Bien, importa decir esto, porque cuando nace en nosotros la necesidad de la opción, tenemos que optar, y la religión se nos aparece allí como la religión católica, apostólica, romana. Esa es la religión. Ahí está la religión. Muy bien. Es lo que siempre ha sostenido la Iglesia. Siempre. Pero a partir del Concilio Vaticano II hay una pequeña actitud de flaqueo, de debilitamiento en la clara aceptación de los principios revelados. Fíjense que hay 3 puntos en los cuales hay que insistir siempre cuando uno asume la responsabilidad de esta opción espiritual religiosa. Estos 3 puntos son la liturgia, la doctrina y la conducta, la frecuentación sacramental. La liturgia porque tiene inmediatamente que ver con los sacramentos. Y es a través de los sacramentos con que la gracia entra en nosotros y nos transfigura. Comienza ese proceso de transfiguración, de transformación del hombre natural en el hombre sobrenatural, en el Cristo que tenemos que ser para alcanzar la plenitud de nuestra opción espiritual. Entonces, si los sacramentos están configurados en la liturgia, están dados en la liturgia, aquí se impone un razonamiento. Sí, es necesario que la liturgia sea precisa, concreta, clara, y que de ninguna manera se preste a ambigüedades ni a malas interpretaciones para que el elemento sacramental opere con toda su fuerza, que si no, no opera con toda su fuerza. Esto es importante. Decía hace poco, contaba yo al doctor López, un francés al que he interrogado,
Pourquoi vous n'allez pas à la nouvelle messe? ¿Por qué no va usted a la nueva misa? Y le dice, vous ne croyez pas dans le ordo novo, el nuevo ordo mise? No, ¿por qué? Porque no es nuevo, no es orden y no es misa. Tres cosas. ¿Cómo no es nuevo? No, no es nuevo, es viejo. Está tomado de la liturgia protestante de Cranmer. Está tomado de la liturgia inglesa de Cranmer. Y si quieren convencerse bien claro, vayan y vean cuál es la misa de los monjes protestantes de Taizé y verán que es nueva, nada más con alguna diferencia en favor de la misa de los protestantes, que es más seria y de alguna manera determina mejor. No es entonces nuevo, no es ordo porque queda librado muchas veces a la interpretación creativa del sacerdote que da la misa. Él es el que puede introducir una serie de innovaciones, de modificaciones, etcétera, etcétera. Así que no es ordo tampoco. Y si no es ordo, no es orden. Y por ende, no cumple de una manera clara, precisa, concreta, que lo que allí se realiza es el sacramento de los sacramentos, el sacrificio de Cristo en el altar. ¿Por qué? Porque hay una mesa que hace pensar que puede ser una conmemoración de la cena y no el sacrificio en el altar. Sí, pero el sacerdote dice que es un sacrificio y a veces lo dice, a veces no. Yo quedo en la imprecisión. Permítanme que en esas cosas no admita la imprecisión. ¿Por qué si hay un rito preciso, claro, terminante, que ha sido aceptado por 260 papas, yo voy a aceptar este otro que es ambiguo, impreciso, poco claro, y que se presta a confusión? Incluso se presta a veces a sacrilegio. Y a veces se presta, diríamos, a que uno no sepa muy bien lo que existe. Si alguien quiere verlo, lea ese libro que escribió un sacerdote católico, apostólico, romano, norteamericano, como corresponde para los que están up to date, que se llama Greeley, 80 respuestas a preguntas católicas, donde dice qué es la misa, y dice que la misa es lo que dice, lo que nadie puede decirlo, porque no es la misa, eso que él dice que es misa, no es misa. Y cierto, no es lo que dicen las autoridades de la iglesia, no es lo que dice el señor obispo, no es lo que dicen, no, eso no lo dicen, pero lo dice este. ¿Y por qué lo dice este? Porque en sí mismo es ambigua la presentación, es ambigua. Te presta esa hipótesis. La interpretación que este hombre da es posible. ¿Por qué? Porque no se le presenta con claridad. Si se encontraba frente a otro rito tradicional, antiguo, concreto, preciso, no tiene posibilidad de hacer ese tipo de interpretación. Porque en el otro rito, los tres dogmas que están dependiendo del ritual de la misa están claramente definidos. ¿Cuáles son esos tres dogmas? El sacrificio de Cristo, fundamental. Si hay sacrificio, hay presencia real. Porque si no hay sacrificio, ¿qué necesidad hay de la presencia real? Si la presencia real supone la persona que se sacrifica. Y si hay presencia real y sacrificio, hay carácter ministerial del sacerdote. Y si no, es simplemente el presidente el que preside la mesa para conmemorar la última cena, como en la misa protestante. ¿Por qué esta tergiversación? Ustedes no olvidan nunca esto. Cuando hay un cambio, cuando hay una modificación, tiene que ser para mejor, si no, mejor que no se haga. Si es para peor, mejor que no se haga. Lo primero, entonces, en la opción es esto. Es fundamental que los ritos respondan a las exigencias del credo. Tanto el rito del bautismo, la renuncia a Satanás, por tanto, ha sido suprimida.
¿Por qué? Porque es muy probable que ya Satanás no exista más, o no actúe más, o no obre. Y está obrando más que nunca, precisamente a través de esa posibilidad de ser confundido, de no ser notado, de no ser apreciado. Los ritos tienen que ser precisos, tienen que ser claros, tienen que denotar fundamentalmente los dogmas. Primer elemento de la opción. Segundo, la teología. Fíjense, nosotros no somos teólogos, por supuesto, pero tenemos que tener una doctrina clara, precisa, para poder comprender nuestra fe. Hoy se habla mucho de la fe madura y se supone que la fe madura es algo que viene con la evolución así biológica. Es decir, así como el hombre pasa del mono al hombre, y de este hombre que somos nosotros al Superman de mañana, alguna otra cosa por el estilo. De la misma manera, la madurez es algo que nos regala el curso de la historia. ¿Y qué sucede en nosotros a pesar de nosotros? Los justos y no los justos somos más maduros ahora que hace 90 años. Entonces, cosas ridículas, absurdas, que no responden a ninguna realidad. Es como si pensara que yo soy más maduro que Santo Tomás de Aquino porque nací de una punta de años más, o que mi fe es más madura que la de él. La fe madura es la fe de la cual uno tiene hasta cierto punto clara conciencia. Y el cristiano debe cultivarla para que en él siga creciendo esa fe. Y este cultivo de la fe se hace a través del adoctrinamiento y a través de una reflexión permanente sobre el contenido de la fe. Pero acá es donde viene otro punto. Es conveniente referirnos de alguna manera a los que han sido los buenos doctores de la fe. Y entre los doctores de la fe está el doctor común Santo Tomás de Aquino, que ha sido considerado siempre por la Iglesia el doctor angélico. Importa no abandonar nunca su doctrina. En cuanto se abandona la doctrina de Santo Tomás, se abandona la claridad en el ejercicio de la mente para penetrar en el meollo y el sentido de las verdades de fe. Que es así donde está la verdad. Yo les hago una pequeña ilustración para que ustedes vean la diferencia que hay. Tomada de un protestante, Bultmann. Dice Bultmann lo siguiente: científicamente, Cristo no resucitó, porque ningún hombre de ciencia puede decir que alguien resucita. Está claramente terminado por la ciencia de que no se resucita. Perfecto. Ahí terminó. Pero para el hombre de fe sí resucitó, porque él existencialmente, fíjense, acá aparece la filosofía existencial, a dar su paso, él para él sí existe, y sí resucitó. Y entonces si para él resucitó, más claro, imposible. No resucitó, pero resucitó. Es decir, resucitó porque él cree que resucitó, lo cual es absurdo, que nosotros podemos realizar así, con el tomismo del más ramplón sentido común, que resucitó o no resucitó, dejémoslo de broma. Y ya lo dice de una manera bien clara San Pablo, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aunque la ciencia diga lo que diga, o diga lo que fue, pero este es un hecho histórico que nos ha sido transmitido por fe y al cual nosotros adherimos con toda la fuerza que da la fe. Y estos sacramentos así ofrecidos exigen por parte de nuestra adhesión, nuestra frecuentación, para que en alguna medida se vaya, diríamos, aquilatando, madurando, fortaleciéndose nuestra gracia. Una última palabra sobre lo que es esto, para darnos a nosotros el sentido de la opción. La gracia
santificante es lo que viene de la fe, forma la esperanza y la caridad. Fundamental, la fe. Fíjense que de las tres virtudes teologales, al llegar a la visión beatífica del hombre, la fe se pierde. Y la esperanza también, porque son reemplazadas por la visión directa de Dios. Y la caridad es la única que queda, porque es, si se quiere, la más importante. Pero no siempre lo que es más importante es lo primero, en el terreno de las posibilidades efectivamente humanas. Dicho de otro modo, no es lo más importante que respiremos, pero si no respiramos, morimos. Y ahí terminó la expresión. Estamos hechos, si se quiere, para conocer. Y el conocimiento es lo específico en nuestra situación de hombre, lo fundamental. Pero para poder conocer, necesito respirar, necesito comer, necesito dormir, una serie de cosas que son fundantes de la otra. La fe es menos importante que la caridad, pero está en la base, está en el fundamento. Sin fe no hay vida sobrenatural. Y por ende, al no haber vida sobrenatural, no hay gracia. Y no existe la posibilidad de esta transfiguración del orden natural en la vida sobrenatural. Y al no existir esta posibilidad, no hay vida cristiana. El cristiano es el hombre que tiene fe y que debe enseñar su fe, mostrar su fe, dar testimonio de la fe que tiene, claramente, precisamente, de una manera que no quede ningún lugar a duda ni ambigüedad. Esto es fundamental. ¿Qué es fundamental en la vida del cristiano? La obediencia al Papa y a las autoridades propias de la Iglesia. No es fundamental. Claro que sí. La obediencia es una virtud. Pero la obediencia siempre se da en el terreno de una jurisdicción determinada. No se obedece a lo loco. Es decir, esa mujer que se suponía era la mujer de Alejandro VI, papa en la época, cuando lo obedecía a él a seguirlo en sus pequeñas orgías personales, hacía bien en obedecerlo. Podía obedecerlo o no obedecerlo, pues indudablemente sabemos nosotros que nadie me puede incitar al pecado. Nadie me puede incitar a abandonar lo que yo considero que es la verdad. Y que es, no porque yo la considere, sino porque está determinada y formulada por la Iglesia. Es decir, que yo puedo seguirlo al Papa y estoy dispuesto a obedecerlo más. Quisiera poder obedecerlo en todo. ¿Por qué? Porque es el Papa. No cabe ninguna duda. Rezamos por él, para que en cierto modo él siga una política que no sea esta de la autora de esta carta. Es decir, que nosotros, los católicos, tenemos que deslizarnos subrepticiamente en la atmósfera de los derechos del hombre y del liberalismo para que se nos acepte. No. Tenemos que enseñar la fe, tal como nuestro Señor enseñó. Y en ese sentido el Papa tiene que ser fiel a la fe que él ha recibido de nuestro Señor y fortalecernos a nosotros, afirmarnos en esa fe que él recibió. Y entonces la obediencia es clara y surge por sí mismo y aparece por sí mismo. De otro modo se nos pone en un conflicto de conciencia, porque ¿a quién hago caso? Yo muchas veces les he dicho, fíjense, había que seguirlo a Pedro, ¿cómo no? Pero cuando Pedro se bautizaba y fue retado por San Pablo, hizo mal San Pablo en retarlo. Sin embargo, él tenía razón, era San Pablo. Pedro lo reconoció. ¿Por qué? Porque Pedro era un santo, y precisamente eso es lo que sucede a veces con los santos, son los que reconocen en un momento determinado que se han equivocado y que han seguido un mal camino y que hay que volver a rehacer
ese mal camino y volver por la derecha vía por donde debe ser conducida nuestra conducta. En ese sentido, la obediencia al Papa es fundamental, sí señor, no se puede desobedecer porque sí. Si en un momento determinado uno dice no acepto el novo ordo mise, debe decirlo como lo dijo el francés, no lo acepto porque ni es novo, ni es ordo, ni es mise. Es decir, en el fondo no desobedezco a nadie porque es un desorden lo que así se predica. Y lo que yo voy buscando es volver a la forma precisa de la liturgia para que no haya turbiedad en mi clara concepción de los dogmas de fe. En las próximas conversaciones insistiremos en esta necesidad de penetrar doctrinariamente en la dogmática, en la medida en que podamos, con una reflexión que la vamos a hacer, por supuesto, a la luz del tomismo. Si quieren hacer alguna pregunta, aumenten la voz, porque mi sordera es lo único que progresa últimamente. Yo se lo anoté para que no me... Y la vista no pega. Existe un progreso de la fe, sí existe, ¿cómo no? Ahora ese progreso de la fe existe en cada uno de nosotros en la medida en que cada uno de nosotros penetra, ahonda los contenidos de la fe, los estudia, los examina con aquellos instrumentos que son adecuados para el conocimiento de fe, y entonces hay un efectivo progreso de la fe, como hay progreso en todas las cosas. ¿Existe un progreso en la medicina? Sí, siempre y cuando estudien. Y de alguna manera, diríamos, esta generación le transmite a las otras sus conocimientos y esta avance un paso más en esos mismos conocimientos. Pero el progreso no es algo así, porque sí, yo no progreso tratándome así. Progreso estudiando, considerando. Y muchos elementos de la fe han sido aclarados en el curso del tiempo como consecuencia de la intervención de los doctores, de los que han estudiado y han examinado y han reflexionado sobre la fe. En ese sentido existe. Ahora, lo que no existe es un progreso indefinido, histórico, puramente determinista y zoológico, como es el que pretende el evolucionismo. ¿Sí? Es decir, la Revolución Francesa fue un progreso. ¿Por qué? Porque es una nueva toma de conciencia frente a la realidad. Esas son todas. Son salidas que cuando usted lo examina no tienen ningún sentido. Es como cuando decían aquello, ¿no? A María Antonieta y a Luis XVI los mató la historia. La historia lo mataron ustedes, atorrando. Es que en un momento determinado fueron ustedes los asesinos de la historia. Ahora quieren cargar sobre los hombros de la historia lo que pesa sobre los hombros de ustedes. Cadoudal, Georges Cadoudal, era un petizo musculoso, fuertísimo, que se había levantado en contra de la revolución, encabezando una contrarrevolución de los bretones. Fue detenido en la época de Napoleón y llevado al patíbulo, por supuesto, condenado a muerte, ¿no? Porque los que lo fueron a detener mató a uno de los que lo fueron a detener. Un solo golpe lo dejó seco. Ha matado usted un padre de familia, le dijeron. Y bueno, hubieran matado a un soltero, dice. Pero no lo podía conocer, no sabía si era padre de familia, era soltero. Ya estábamos en lucha. Y hemos encontrado en usted el retrato del rey Luis XVI. ¿Qué ha hecho usted de ese retrato? ¿Y qué hicieron ustedes? El original. Si ustedes lo han liquidado el original, dice que puede haber hecho todo el retrato. Siempre tenía esas condiciones así. Es decir, de buen sentido, porque se nos van por ahí las cosas así. Es como decir, oye, mañana el que sale presidente es la voz del pueblo argentino y de la historia que se ha pronunciado, etcétera, etcétera. Y puede ser el resultado de una propaganda feliz, ¿no? Se acabó el problema. Pero ¿a qué tanto crear esas especies, diríamos así, de hipóstasis
¿no es cierto? Que no existe el progreso con mayúsculas. Lo escriben con mayúsculas. El padre Taylor de Chardin era especialista en inventar la mayúscula. Y él creía que cambiando la tipografía se alteraba el contenido de las cosas. Si vos escribías historia con mayúsculas, de repente la historia adquiría una proporción que no tenía con minúsculas. Son salidas. Me acuerdo que a veces recursos así bastante inocentes. ¿Hay un progreso? Sí. Cuando se trabaja en una línea determinada y en ese trabajo se es constante y se heredan los que a mí me siguen el trabajo hecho por mí, esto progresa. Pero el progreso no es regalo de ningún género. Y las cosas no progresan libradas, diríamos así, a su crecimiento espontáneo y natural. No, progresan como nosotros queremos. El hombre no se salva en razón de lo que podríamos llamar la evolución histórica. Se salva si quiere, porque es como decía Berulle, se salva si quiere y si Dios quiere, por supuesto. Está la gracia, pero está nuestra buena voluntad. Pero sin esa buena voluntad no es. Yo le hubiera dado a esta señora la definición que dio Berulle del hombre. Es una nada rodeada de Dios, indigente de Dios y llena de Dios, si quiere. Quiere, porque sí, de alguna manera hace aquello que Dios le ha dicho que tienen que hacer para acercarse a Él. Que es precisamente lo que constituye el aporte de la Iglesia. ¿Ven que se deslizan todos? No vamos a hablar de eso. Podemos ofender a esto, a los socialistas, a los liberales, al otro, a los demás allá. Tanta gente que se puede ofender. Más que puede decir que somos unos fanáticos, que somos estos, que somos los otros. Esa forma subrepticia de deslizar el contrabando religioso sin que nadie se dé cuenta. ¿Cierto? Yo soy católico que puse una estampita en el libro, la cerré. Nadie me vio y salí. Mariconazo. Claro, eso es para dar testimonio, quedan como fanáticos. ¿Por qué? El que tiene fe no es un fanático necesariamente en el sentido peyorativo del término. Tiene fe. Está lleno de fe. Santo Tomás era un fanático. Lo era el santo cura de Ars. Lo era Santa Juana de Arco. Eran fanáticos. Una religión que crea fanáticos es el islamismo. Y hay ciertas formas dentro, ciertas deformaciones dentro del cristianismo, como es el clericalismo, que eso sí suele ser fanatismo. Porque es la adhesión al fulano que lleva la voz cantante. En el Islam se obedece a los imanes. Y el imán es el que a mí me manda a la guerra santa acá, allá, o a asesinar a alguien y total te vas al cielo, hijita, pero como una Sputnik. ¡Pum! Entonces me liquido fulano de tal, no. Y voy así. Eso sí es fanatismo, porque eso no tiene razón de ningún género, es absurdo. ¿Cómo puedo yo llegar al cielo haciendo una barbaridad que me enajena la posibilidad de entrar en el cielo? Otra pregunta. El cura. El cura. Para la próxima, ya no hace falta. Usted tiene obligación. Canónico, pero la primera. Solamente la primera, así que ya. Ya se salvó. La guardo para más adelante. Bueno,